Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra. Se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, querida audiencia, de verdad, desde esta otra orilla, desde esta otra Españita plural y que pertenece y es enlace junto con Portugal y Andorra a el mundo iberoamericano de la Unión Europea, tendemos puentes. Nunca creemos ni queremos levantar muros, porque se trata de que la Unión Europea y el Mercosur, y en este caso la América Latina e Iberoamérica, que incluiría a nuestros hermanos latinos que están en Canadá, en Estados Unidos y aquí en Europa, pues conformemos una magnífica comunidad con la sangre del espíritu que supone la lengua, esa sangre del espíritu cultural de la referencia de 600 millones de hispanoparlantes según esta semana pasada el Instituto Cervantes, y de casi 380 o más de iberófonos, de lusófonos, de la lengua hermana que es transponible y que nos entienden con un poquito de esfuerzo igual que nosotros a ellos, pero que son dos lenguas hermanas y que estuvimos unidos incluso institucionalmente. Y con esta especie de celebración estamos celebrando juntos este foro, este año el foro Latibex, o sea, el foro donde se reúnen y que acogen desde su creación las más importantes empresas, unas 40 empresas, pues tiene lugar la celebración en breve, este 19 y 20 de noviembre, la 26 edición, la 26ª edición en el Palacio de la Bolsa de Madrid, y esa bolsa latinoamericana en euros, por lo tanto cualquier europeo puede invertir en ella, presupone una especialidad única en el mercado internacional para valores latinoamericanos. Repito, es la encarnación financiera y tan necesaria de los valores y de los valores bursátiles, estamos hablando, latinoamericanos. Y este mercado, que nació en diciembre de 1999, pues fue aprobado por el Gobierno de España y está regulado por una normativa que nos explicará una persona muy indicada, que es don Jesús González Nieto Márquez. Es el gestor director, el managing director del grupo Bolsa y Mercados Españoles, BME, que es un hombre que yo admiro profundamente, sobre todo desde sus declaraciones a favor de la prosperidad y del crecimiento a través de las pequeñas y medianas empresas, de un grupo que es BME Growth, que sería para la pyme, y otro hay un BME Scale Up o Scale Up, que son mercados para las pymes en general, unas de amplio crecimiento, un poco más grandes en el caso de BME Growth, y él nos explicará lo que supone para llamémosle, el desarrollo de nuestra gente, estos dos aperturas. Y estamos celebrando, y repito a nuestros audiencias, es importante, el foro Latibex, que está ya aquí al ladito, y que es el mercado líder, repito, en Europa para las grandes empresas latinoamericanas, pero que él va a aportar seguro visibilidad a estas compañías entre inversores europeos e internacionales. Y esa oportunidad también la traslada, y él es un grandísimo maestro financiero, para mí una de las personalidades más importantes que he traído a este humilde podcast, Enlace Iberoamericano, que tiene la confianza de Prensa Mercosur online y de Radio Mercosur. Pues bueno, no quisiera, como decimos aquí, enrollarme mucho, porque don Jesús González nos va a explicar todas estas enormes posibilidades para conseguir un desarrollo y un apoyo a nuestros empresarios y a nuestras empresas, y por lo tanto el trabajo y el salario que podemos llevar a nuestras familias. El señor González,
Don Jesús es un colaborador habitual en los cursos de posgrado, tiene un componente muy importante de másters y por lo tanto académico y docente, además de que tiene esa capacidad de ahondar en el mundo de la empresa y por lo tanto, repito, es un lujazo para este podcast que está del lado siempre de la economía productiva y de la economía sensata. Un orgullo tener aquí a don Jesús González Nieto Márquez. Y me atrevería a decir que el tema de hoy, salvo que me corrijan, podríamos centrarlo en torno a este foro Lativés, que es la disculpa para hablar de todo lo que les dije, pero el foro Lativés, que sería el lugar de encuentro, el punto de encuentro, el enlace, en definitiva, el vínculo de las principales y más señeras empresas de América Latina y España, que son a su vez las posibilitadoras de que inviertan en euros y por lo tanto de que inviertan no solo los 27 países de Europa y sus inversores, sino el resto del mundo. Don Jesús González Nieto Márquez, perdóneme la vehemencia y la amplitud de la presentación, pero usted merece esto y mucho más. Don Jesús, ¿puede usted comentarnos algo de lo que representa este foro Lativés, por empezar por alguna noticia, salvo que usted quiera decir algo inicialmente? Me atrevo a decir que tenemos este foro Lativés ahí, al ladito, el 19 y 20 de noviembre en el Palacio de la Bolsa de Madrid. ¿Y podría usted comentarnos este foro Lativés, cómo fue fundado y cómo se desarrolló y cómo está ampliando sus expectativas? Pues claro que sí, don Javier. Lo primero, muchísimas gracias por invitarnos a este programa. Para mí es un honor colaborar con vosotros e intentar compartir en la medida de lo posible las inquietudes, las preguntas y ojalá las respuestas para lo que vosotros queráis. Por supuesto que vamos a hablar del Foro Lativex porque tú lo has dicho, el Foro Lativex es una yo diría una reunión muy peculiar de empresas, tanto empresas iberoamericanas del lado oeste del Atlántico como empresas iberoamericanas también de este lado europeo. Hay muchas empresas españolas, unas portuguesas también a veces, que son muy intensivas en inversión en la región, que tienen una presencia muy fuerte en la región. No solamente los grandes nombres que tenemos todos en la cabeza, sino empresas, y esto es muy interesante, empresas españolas de tamaño mediano y de tamaño pequeño, que están ya desde hace años intensamente recorriendo el continente americano para buscar nuevos clientes, nuevas oportunidades, nuevos negocios, aliarse con empresas locales, fusionarse, etcétera, etcétera. O sea que lo que hacemos aquí desde hace ya efectivamente 26 años es identificar ante el inversor europeo y ante las empresas europeas cuál es el valor de América Latina, qué puede aportar en términos siempre económicos, algunos elementos sociopolíticos, pero fundamentalmente económicos y financieros. ¿Por qué se lanzó esto? Pues porque nosotros nos dimos cuenta desde la Bolsa Española, desde BME, Bolsas y Mercados Españoles, ya a finales de los años 90, de que a pesar de que había una incorporación progresiva de empresas españolas con grandes inversiones en la zona, a pesar de que muchos ciudadanos españoles, bueno, pues conocían quizás superficialmente porque tenían algún pariente, porque habían viajado a la región, etcétera, no había un conocimiento de la economía y de la empresa en la región por parte de España. Y esto es una barrera, porque es evidente que nadie invierte en lo que no conoce, o por lo menos no debería. Y realmente hace falta mucha divulgación, mucha educación para que el inversor en España y por supuesto en el resto de Europa entienda bien qué es lo que puede obtener de Iberoamérica. Y yo creo que ese es el principal objetivo del foro. Insisto, divulgar, educar, acercar la cultura de Iberoamérica empresarial a Europa y viceversa.
esto es lo que nosotros hacemos, repito, ya desde hace 26 años. Y debo reconocer humildemente que no lo hemos conseguido, es decir, que sigue habiendo una necesidad enorme de familiaridad, de educación y sobre todo de profundidad. El poder entender en profundidad cómo funcionan las economías de la región, muy distintas entre sí. Desde Europa a veces se contempla como un bloque, cuando en realidad es un mosaico hermoso, que tiene elementos en común que los hacen interconectarse, ¿no? Pero a la vez con unas particularidades locales tremendamente importantes, y hay que entenderlas, ¿no?, para poder dilucidar, ¿no? Así que sí, esto es lo que hacemos desde hace muchos años. Y esto básicamente, ¿cómo lo hacemos? Pues en el día a día lo que hacemos es reunir físicamente durante, en este caso, 2 días. Estamos ahora mismo con una lista de 43 compañías, repito, de ambos lados del Atlántico, junto con unos 60 inversores durante, cientos de reuniones individuales de unos con otros, pero también damos entrada para que se pueda acceder por parte del público más general. Damos entrada, a través de conferencias y paneles de discusión a un público todavía más amplio, en el cual, repito, aparte de empresas e inversores profesionales, pues pueden participar analistas, estudiosos, gente también menos profesional pero interesada en todo la región, y entender repito, a través de conferencias, paneles que puedan esclarecer, ayudar e incluso, ¿por qué no?, asistir en la toma de decisiones a posibles inversores en la zona. Esto es lo que hacemos en el Foro Latibex. Pues muchísimas gracias por esa introducción tan pormenorizada y tan inteligente, sinceramente se lo digo. Y tenemos, como sabe, algunos corresponsales que nos dan acentos a este enlace iberoamericano. Como usted dice, tenemos que procurar acercarnos mucho más y, llamémosle, democratizar esta cultura financiera, porque creo que el mejor ahorro es una buena inversión y ustedes son la plataforma ideal para las grandísimas inversiones que posibilitan que la pequeña empresa acelerada pase a ser mediana, mayores de empleados y mayores en músculo financiero, y que las medianas pasen a ser grandes, porque si no conseguimos eso, otros mercados los están haciendo y perderemos la eficiencia y productividad y competitividad necesaria para poder mantener las labores de bienestar y de la sociedad, de la sensatez y bienestar y justicia. Mire, está pidiendo la palabra desde Colombia, nuestro INCL desde Colombia, que según el gobierno es el país de la belleza. Yo creo que se han quedado cortos, porque creo que es no solo el país de la belleza, sino el país de los más bellos del mundo mundial. Yo ya sé que soy un forofo de esa magnífica nación que está entre 2 océanos y que tiene la altiplanicie y que tiene los Andes y que tiene el Caribe. ¡Buah! Ni le cuento. En cualquier caso, tengo un buen amigo ahí, muy allegado al señor Petro. Yo creo que, bueno, en fin, nadie es perfecto, pero bueno, tenemos que tener diversas sintonías en esta editorial de Prensa Mercosur. Y me atrevo, don Jesús, a permitirle que, como levantó la patita don Carlos Castañeda, por favor, dígame, don Carlos, ¿qué me quiere comentar? Gracias, mi querido Javi, el conductor de este enlace iberoamericano. Otro personaje de quilates, podríamos decir así, que se trata del doctor Jesús González. Y tengo, claro, una pregunta para él, no sin antes comentarle que en Bogotá, una mañana muy fría aún, lloviendo constantemente, no solamente en Bogotá, sino en varias ciudades de Colombia. Esto ha proporcionado grandes inundaciones y la Oficina de Atención y Desastre está haciendo lo propio. Ojalá
que podamos solucionar en Colombia este impasse sobre este cambio climático, estas lluvias que se presentan en todo el territorio colombiano. Ahora sí, querido doctor Jesús González, estamos charlando nada más y nada menos que con un personaje supremamente maravilloso. Él es el director de Latinvex. Ha leído he leído más bien algunas entrevistas que le han realizado, querido doctor, y usted dice que en este mercado busca facilitar el acceso de inversiones europeas a empresas de América Latina, especialmente de México y Brasil. Ojalá que también pues se tuviera en cuenta a Colombia, este país que por supuesto hace poquito se realizó ese gran evento a nivel mundial como fue la COP16, que se tocaron temas ambientales. También agrega usted que no se pretende competir con los mercados locales, y eso está muy bien. Hubo un foro que fue el número 25 o 26, discúlpenme que no tengo con suma certeza ese foro de Latinvex. Usted en ese enfatizó la creciente importancia de la sostenibilidad en temas ambientales de gobiernos corporativo y social. Aunque modesto en tamaño, el Latinvex reúne 20 empresas destacadas con especial atención a los sectores energéticos y financieros, ofreciendo oportunidades de inversión en valores grandes y líquidos. Yo tengo dos preguntas que hacerle, querido doctor Jesús González. La primera, ¿por qué considera Jesús González que la sostenibilidad es un tema clave para los mercados financieros latinoamericanos y europeos? ¿Y cómo influye esto con el objetivo de Latinvex de facilitar el acceso a inversiones en la región? Esa es la primera. Y si usted me lo permite, esta ñapita, como dice uno acá, que es como el regalo, que es una pregunta muy cortica: ¿cuáles son sus proyecciones para este año que viene, que es el 2025? Un abrazo desde Colombia, querido doctor Jesús González. Bueno, pues muchas gracias. Naturalmente que estoy encantado de responderos y de mandaros un abrazo efectivamente a esa tierra maravillosa y de gente maravillosa sobre todo, ¿no? Vamos a ver, la sostenibilidad es básica, y yo creo que ya no en la inversión para Iberoamérica, en cualquier inversión de mercado. Miren, en Europa hemos aprobado una normativa muy ambiciosa. No está totalmente terminada, falta de implementar algunos elementos, pero en esencia lo que la normativa dice son dos cosas. Una dirigida a los inversores y otra dirigida a los emisores que invitan a su capital a esos inversores. A los inversores lo que se les dice es: ustedes tienen que informar a sus partícipes, a sus personas físicas que ponen su dinero en un fondo, en una sociedad de inversión, etcétera. Tienen que informar exactamente de qué nivel de sostenibilidad tiene su inversión, y tienen que preocuparse de calificar de tal manera que en aquellos fondos que se comercialicen como fondos, permítanme la etiqueta, verdes, o fondos sostenibles, realmente estén compuestos por empresas que a su vez tienen una calificación dentro de esa sostenibilidad. Es más, algunas gestoras ya no quieren gestionar vehículos de inversión, repito, fondos, sociedades de inversión, fondos de pensiones, etcétera, que no tengan cierto nivel o un buen nivel
de sostenibilidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya no vale disfrazarse de verde diciendo que, tengo empresas que son muy respetuosas. No, hay que bajar al detalle y hay que identificarlas. Y en segundo lugar, en el otro lado de la mesa, a las empresas. Es decir, cualquier empresa que quiera recibir inversión de inversores profesionales, de inversores supervisados y regulados, que son los grandes inversores, va a necesitar explicar con muchísimo detalle cómo está en términos de sostenibilidad su negocio, y va a necesitar incluso calificarse en su negocio, igual que tradicionalmente es importante una calificación para poder emitir deuda, para poder emitir unos bonos, un pagaré, etcétera, y esa calificación lo que identifica es la capacidad de repago, ¿no?, de ese préstamo. Bueno, pues ahora será necesaria una calificación de la sostenibilidad de ese producto, de esas acciones, de esa empresa. Por lo tanto, en los dos lados de la mesa ya no es que es más o menos importante, es que es obligatorio. Por lo tanto, en Europa al menos todas las compañías están cada vez más sensibilizadas al tema de la sostenibilidad, y todos los inversores también lo están. No es absolutamente obligatorio, quiere decir, puede haber una gestora que emita un fondo que no es compuesto por valores sostenibles, muy bien, y habrá inversores finales que pongan su dinero en ese fondo, no pasa nada, pero la tendencia cada vez más es hacia productos sostenibles. Por eso dedicamos, ya no en el foro 25 del año pasado, también en este foro, un panel específico para profundizar en las exigencias, las herramientas, las condiciones de sostenibilidad que, vuelvo a repetir, se imponen en ambos lados de la mesa, en los compradores, en los vendedores, en los ahorradores y en las empresas. Esto es y va a ser, en mi modesta opinión, cada vez más importante para el desarrollo de los mercados de valores y para el desarrollo de las propias compañías, que inevitablemente necesitan inversores para ser más grandes, y si no son sostenibles no van a tener esos inversores, o por lo menos los van a tener cada vez en menor medida. Pues muchas gracias, don Jesús González, que reitero a nuestros oyentes y nuestros escuchantes, porque hay gente que oye y otra que escuche, y por eso existen estas palabras en España, y a nuestros escuchantes que sepan que, conocedores de don Jesús González como director gerente de la Bolsa y Mercados Españoles en Crecimiento, Growth, de pymes, repito, y de la Bolsa y Mercados de Scale Up, sería Scale Up, pero serían mercados para pequeñas y medianas empresas que se desarrollan muy rápidamente, y que, claro, hoy financieramente tenemos este vocabulario inglés que lo debemos de comprender, pero también acentuar. Repito, estas donde se negocian, en este caso, porque también está el IBEX, grande de las grandes empresas, sí, 35, que nos hablará usted, pero sí, tengo esas entre 150 y más compañías de pymes y un valor de mercado importante que usted los aclarará, pero perdóneme, luego quedaríamos usted y yo un poco más concretando. Quiero que tenga esta entrevista a los acentos, y me está pidiendo la palabra, si me permite, nuestro Humberto Benedetto, que fue sureño que decimos aquí, o sea, diputado de Buenos Aires, nada menos, bonaerense, de porteño, y que tiene una pregunta que si me disculpa, y seguimos luego con este tema. Y nuestro Humberto Benedetto, que es un pilar básico en Mercosur, como lo es su nación argentina, y más con los retos que están teniendo de la mano de un nuevo presidente de anarco-liberal, y que propone esa apertura al mercado que también defienden los mercados bursátiles, pues tiene esta pregunta, me parece. A ver, dígame usted, don Humberto, dígame. Hola Jesús, ¿cómo estás? Mira, soy Humberto Benedetto, director de Radio Mercosur desde Argentina, y mi pregunta para hacerte es: ¿qué productos están interesados las empresas españolas en comprar a los países latinoamericanos, y qué países de América Latina tienen mejores posibilidades de venderle a España por razones sanitarias o por beneficios arancelarios? Ilustranos sobre eso, por favor.
Pues, solo una cuestión, que usted obedece a ámbitos de mercado bursátil más que de productos, claro. Pero bueno, él mostró interés porque luego comentaremos con él. Usted puede, y seguro que conoce mejor que nadie estos productos, pero usted lo hace a través de las empresas y tal vez podría contestar mejor a nuestro Humberto que yo. Dígame sobre esa diferenciación entre lo que usted representa de los mercados y por lo tanto de las empresas y los productos, aunque seguro que usted está informado de todo porque... Claro, yo le diría, amigo Humberto y amigo Javier, yo no soy un experto en comercio exterior, no sé cómo van los flujos de productos, de compra y venta de productos, pero sí en donde hay más actividad empresarial y por lo tanto más inversión, ¿no? Y indirectamente más servicios y más productos, ¿no? Claramente, en primer lugar tenemos el gran desembarco que ya tuvo lugar en los años 90 y que se mantuvo en los 2000 y en los 2010, ¿no? El mundo financiero, banca y servicios financieros, seguros, etcétera. El mundo de la energía, sobre todo empresas de energía eléctrica, y bueno, y luego hay una miscelánea de productos y de servicios más amplios, desde productos digamos más digitales, ¿no? Más pues, por supuesto telecomunicaciones, pero también otras empresas cada vez más, y yo creo que por ahí es la tendencia en el mundo de la tecnología y de la digitalización, y ahora haré un apunte de cómo es eso en doble sentido, porque es muy interesante, y bueno, y luego puntualmente algunos elementos industriales, el mundo agrícola o en el mundo de materias primas, pero sobre todo, como ustedes conocen, España es un país de servicios, y la tecnología de los servicios yo creo que se ha implementado por algunas empresas españolas, no solamente las más grandes, sino, como os decía antes, un ejército de empresas mucho más pequeñas. Se ha implementado en Iberoamérica en los últimos 15, 20 años de modo incremental, ¿no? Y quería referirme a este sector o mundo de los servicios de digitalización, más que productos, que no se pueden identificar tanto como productos, ¿no? Y ahí estamos viendo un fenómeno extraordinariamente interesante, y es que cada vez hay empresas, muchas de ellas de tamaño mediano y pequeño, en el mundo de la tecnología, que no solamente van de España hacia Iberoamérica a ofrecer sus productos, sino ahora también en el sentido contrario, de Iberoamérica a España. Empresas que tienen su origen en Chile, que tienen su origen en Colombia, en México también, por supuesto, y que están ahora, desde hace, y este es más reciente, pero desde hace 5 o 10 años a esta parte, ofreciendo sus servicios de modo muy global, tendencia que, por cierto, la pandemia incentivó y exacerbó, y ya no importa si la sede inicial estaba en México o estaba en Chile o estaba en Perú. Lo importante es que ellos están ofreciendo ese servicio de modo global, pero les resulta un poco más fácil ofrecerlo a través de España al resto de la Unión Europea, ¿no? Y estamos teniendo ejemplos, y vamos a dedicar, de hecho, un panel en este foro a ese fenómeno, que nos llama mucho la atención, repito, de empresas. Muchas son de tecnología, hay otros sectores, por supuesto, iberoamericanas, que venden sus productos y servicios en España, y que aprovechan además el hecho de que España forma parte relevante de la Unión Europea para hacer cabeza de puente, para hacer base y vender esos productos a otros países y a otras empresas en Europa. Yo creo que ese punto, digamos, es algo que es rupturista y es muy interesante, ¿no? Podemos, si quieren, profundizar. Sí, no, por favor, todavía nos quedan preguntas bastantes de los corresponsales. Estamos casi pasando el Ecuador, nunca mejor dicho, de este programa. También tengo ganas de otros aspectos que usted domina, porque sinceramente para mí es usted
un gurú, no solo del ámbito bursátil de la pequeña y mediana empresa con esa especialidad tan singular y que nos puede producir un relanzamiento a esta magnífica cultura que es ese Latibex, pero usted también, además de esto, reúne unos componentes de nuevas tecnologías asombrosas. Yo, antes de cederle la palabra a, por eso hablo del Ecuador, a nuestra guayaquileña embajadora de la palabra, que fue así reconocida en Madrid y que también es poetisa, escritora, de un feminismo sensato, pero a su vez muy vinculada al mundo emprendedor, que es Roma Moreira. Pues nada, y le iba a preguntar sobre la tecnología, pero viendo esto le voy a ceder la palabra a doña Roma Moreira y luego retomamos este tema de la tecnología, si me lo permite, don Jesús, porque todavía nos quedan algunos corresponsales y creo que lo importante es que ellos tengan el acento, y luego hablaremos usted y yo de ese approach, de esa aproximación que usted ha tenido al mundo de las nuevas tecnologías a través de estos ámbitos bursátiles. Doña Roma, vamos a ver, hombre y mujer, ¿dónde está la perla? Perdóneme, usted también es la encarnación de la perla del Pacífico, que es la Guayaquil. A ver, que me sale fatal. Sí. Dígame usted es orgullosamente guayaquileña, guayaca nos dicen, sí. Ay. Por ser de Guayaquil, Ecuador, de la perla del Pacífico. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias al señor Jesús González Nieto por esa instrucción, porque bueno, estamos ávidos de conocer toda esa unión, como dice Javier también, de unirnos, ¿no? Porque si nos damos la mano, salimos adelante, mejoramos todo nuestro entorno, nuestras empresas, nuestro país, y muchísimas gracias por todo lo que está haciendo, y yo ávida de conocer, de seguir aprendiendo de todo lo que hacen con su empresa Latibex, ¿no? Así que bienvenido, señor Jesús González. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Roma. Yo creo que puede que tú tengamos una pregunta, salvo error u omisión, y espera que, me parece que también está con nosotros el director Jason Camille, pero sí, dígame, doña Roma, su pregunta más concreta, además de agradecernos. Dígame, Roma, a ver, dígame. Buenos días, Latinoamérica, buenas tardes, España. Estoy desde Guayaquil, Ecuador, Roma Moreira, saludándolos a nuestros corresponsales, a nuestro señor director, a nuestro amigo Javier Pertierra. Gracias por este programa maravilloso y muy importante para conocer sobre las empresas y esta institución. Bienvenido, señor Jesús González, director de Latibex y del MAD. Una de las preguntas que quiero formularle es: ¿cómo valora la relación actual entre empresas españolas y las latinoamericanas? Muchas gracias. Oye, Roma, que yo vi que en el WhatsApp, por eso tiene lo divertido el directo, que tú dijiste, oye, creo que no voy a poder acudir y te voy a dejar mi pregunta, pero Roma, eres siempre tan responsable que esta pregunta que me atrevo a poner aquí en este directo la puedes respaldar, porque nuestros oyentes van a creer. No, señores, a veces les decimos que nuestros corresponsales, ya que estamos en un ámbito internacional donde hay unos usos horarios de 8 horas y nuestro invitado conoce mejor que yo, eso es diferenciación, porque en el foro, mira, me atrevo a decirte, en el foro latinoamericano, nuestro invitado es consciente de la dificultad de los usos horarios. Claro, hay que reunir a la gente a partir de las 5 o las 6 de la tarde, cuando en México están a las 9 de la mañana. Y entonces, Roma, agradezco muchísimo que me hayas dejado la pregunta por WhatsApp. Esto es lo bueno que tiene el directo. A veces lo decimos a nuestra audiencia, que intentamos ser sobre todo creíbles, pero a veces, claro, estamos hablando de unos usos horarios de hasta 8 horas y que además, la gente tiene que viajar. Usted, como la pregunta que le hago, don Jesús González Nieto, ¿no es dificultoso, ahora que usted domina el mundo de la virtualidad y tiene esas reuniones como ustedes hacen en el 26 Foro Latinoamericano? Cuéntenos alguna anécdota, porque ya ve la mía. Me dijo Rona, creo que no puedo ir, que no sé qué, claro, en Guayaquil están 7 horas atrás. Pero totalmente. Esto es una dificultad que afortunadamente la tecnología nos ayuda, ¿no? Nosotros
intentamos primar la presencia física. Pero como se pueden imaginar, no es fácil para las empresas iberoamericanas en un día concreto, a una hora concreta, tener la capacidad y los recursos para poder desplazar el equipo de gente necesario para atender a los inversores, ¿no? Entonces complementamos en ocasiones con la tecnología que nos permite a través de sistemas virtuales poder reunirnos a través de pantallas, ¿no? Para poder, repito, acercar a veces pues por circunstancias sobrevenidas y otras veces, como repito, por la dificultad incluso presupuestaria, ¿no? De poder... me permite un segundo, don Jesús, un segundito por la calidad del sonido. Le ruego también, este es el problema que tiene el directo y hablar multinacionalmente, si es tan amable, si puede acercarse más al micrófono o subir un poquito el porque noto que, y nuestro director es muy discreto, Gilson, ¿nota usted que a veces baja un poco el volumen de voz de nuestro invitado respecto a algunos conferenciantes? Gilson, ¿es así? ¿Le parece bien al director? El doctor Jesús está un poco lejos, parece, del teléfono, pero de vez en cuando sube. Muy bien, ¿no? Muy bien. Voy a intentar estar cerca del teléfono y de vosotros también, de ustedes. Entonces, les estaba diciendo que efectivamente hay un complemento de tecnología que permite que las empresas iberoamericanas acudan no solo presencialmente al foro, que es lo que nosotros queremos y lo que nosotros promovemos, sino también a veces utilizando pues pantallas para poder conectarse virtualmente, ¿no? Y en cuanto a la cuestión de Romna, es decir, ¿qué relación entre las empresas españolas y las empresas iberoamericanas o en qué momento está esa relación? Yo no veo más que una relación creciente, con independencia de algunos, ruidos políticos. La relación empresarial, desde que yo estaba atento hace ya más de 20 años a este tipo de negocios, es siempre excelente, porque, como decía, permítame que profundice en ese ámbito, no solamente las empresas españolas invierten allí, generan allí riqueza, sino que las empresas americanas y también invierten aquí y generan aquí riqueza, ¿no? Y yo creo que eso es un contrapeso magnífico. Se puede ver perfectamente en las organizaciones empresariales, se puede ver en las cámaras de comercio, la cantidad de reuniones que se promueven desde la Confederación Empresarial Española aquí en España, trayendo empresas iberoamericanas y viceversa, llevando empresarios españoles a Iberoamérica. Repito, las cámaras de comercio lo mismo, en el Instituto de Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Economía, exactamente igual. La parte, digamos, más empresarial de la SEGIP, la Secretaría de la Conferencia de Estado. Es decir, hay una multitud de elementos relacionales, tanto empresariales, privados como públicos, que yo creo que garantizan una relación fluida y fecunda entre las empresas españolas y las empresas del otro lado, y también iberoamericanas, pero del otro lado del Atlántico. Perdona que como está aquí Roma, no, solamente decirte que, bueno, agradezco mucho tu colaboración desde Guayaquil. ¿Cuántas horas estamos atrás, no? 6 o 7 horas, 7 yo creo, ¿no? Bueno, estamos aquí son las 11:43 de la mañana. Claro, bueno, pues aquí ya ni te digo, ya vamos a ir pronto para la cama, el anuncio en cualquier caso. Roma, muy agradecido. Si quieres puntualizar algo a tu disposición, creo que muchísimas gracias. Don Jesús, bueno, pues mira, don Jesús, mientras hablamos de eso que teníamos pendiente, bueno, yo creo que antes de, pues todavía tenemos a México y a otros países, o un par de ellos, porque creo que es bueno que tengan ese acento maravilloso que, aunque tú comentabas con buen criterio que es un mosaico nuestra cultura, pero eso es, la unidad en la diversidad es lo más bonito que puede existir, ¿no? Desde un puzzle, si fuera el puzzle, todas las imágenes iguales, pues no sería puzzle, hasta un calidoscopio, es ese mosaico lo que nos permite, y esas particularidades que, como bien señalaba don Jesús González Nieto Márquez, repito,
lo tenemos aquí. Y yo me atrevo a meter aquí una cuñita. Don Jesús, corríjame usted. Su grupo, su ámbito de SIX vinculado a BME, consiguió la primera digitalización bursátil en el sentido europeo, que luego fue seguido cercanamente, usted le dirá, por algún otro mercado europeo, pero que fueron los primeros que por primera vez usted cogieron la ola de la digitalización en esta Españita, que lo llamo plural y usted la comprende, ¿verdad? Españita porque, me repito, claro, en Brasil caben 17 Españas. Entonces me permite esa, llamémosle, cierta irrespetuosidad. Estimado don Jesús, le comento, si ustedes digitalizaron esto en la bolsa, hago una pregunta y una cuña antes de que venga algún otro corresponsal. ¿Puede usted hablarnos algo de ustedes que fueron pioneros y cuéntenos un poco la historia de la digitalización? Y ustedes que apuestan por empresas en el BMU Crowd, o sea, crecimiento, o sea, de la pyme, pequeña y mediana empresa, y micropyme, ¿puede usted contarnos dentro de esta digitalización un poco esa historia que ya comienza recién estrenados los 90 y lo que representa hoy en día, cosas que a mí me resultan extrañas, pero pues les voy a dar una especie de llamada de atención. Señores, la digitalización de la mano de don Jesús empezó en el 90 en los ámbitos empresariales. Y ahora tenemos unos retos que este señor, don Jesús, está aceptando. Estamos hablando, y por eso le sugiero que nuestra audiencia le haga partícipe de lo que representan la tokenización, las criptomonedas, la inteligencia artificial y todo este mundo que probablemente usted, y cuando le oí hablar, y claro, hay tiempo porque es un podcast aceptablemente largo, más que una entrevista televisiva, pero a usted le oí hablar y me he quedado asombrado de que esas empresas que usted respalda y que tienen que cumplir los requisitos para entrar en los ámbitos bursátiles que reglamenta BME y que les sirven para crecer y unificar. Repito, ustedes que fueron pioneros en el mundo tecnológico de la sociedad de la información y de la digitalización, ¿qué puede decir un poquito, sabiendo que el tiempo es breve en estos espacios, de la digitalización, de las criptomonedas, de la tokenización y de la inteligencia artificial, todo esto vinculado al mundo financiero, porque nadie mejor que usted puede divulgar estos conceptos? Pues claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que el mercado financiero ha sido uno de los sectores, si no el que más, donde la digitalización ha impulsado el desarrollo. Y no se puede entender ahora el mercado financiero sin un componente tremendo, ¿no?, de tecnología y de digitalización. Fíjese que efectivamente la bolsa española, allá por los años 90, a principios de los años 90, ¿no?, fue la primera bolsa en Europa, casi coetáneo con la bolsa de París, que también lo hizo el mismo año, que decidió comenzar a negociar sus valores de modo electrónico, a través de un sistema informático, en lugar de negociarlo de viva voz en los famosos corros, ¿no?, que son muy vistosos pero poco eficaces, ¿no? Y esto, que empezó en los años 90, no ha sido más que un aperitivo, porque la inversión en tecnología y en digitalización de parte de todas las bolsas y en general, repito, el sector financiero ha sido tremenda. El mercado de capitales se ha convertido en un mercado virtual, siempre lo fue, pero ahora de modo todavía mayor, ¿no? Gracias a la tecnología. Hoy no nos asombramos de que cualquier ciudadano con un teléfono móvil puede invertir en cualquier valor de cualquier bolsa del mundo. Esto nos parece lo normal, pero hace tan solo 20 años era tremendamente caro y complicado, y hace 30 años era directamente imposible, ¿no? O sea que todo cambia muy rápido y hay mucha inversión por parte de las bolsas. Yo me atrevo a decir que el negocio bursátil
ha convertido a los gestores de la infraestructura bursátil, a las bolsas, como se pueden entender coloquialmente, nos ha convertido en empresas tecnológicas. Somos empresas tecnológicas. En la bolsa española, en BME, por ejemplo, 2/3 de sus trabajadores son técnicos de digital, ¿no? Es decir, informáticos. Y así debe ser, porque, repito, este es el ámbito. Productos que están desmaterializados, como ya son las acciones, ahora se unen a otros productos a través de nuevas tecnologías como el blockchain, en los cuales mencionó usted criptomonedas, pero yo prefiero hablar de criptoactivos, ¿no? Porque las criptomonedas son un medio de pago virtual, pero lo que tenemos cada vez más son empresas que emiten acciones, bonos, productos de capital y de préstamo de modo 100% inmaterial, virtual, sin utilizando la tecnología blockchain, sin necesidad de intermediarios, ¿no? De hecho, el grupo BME, que está efectivamente integrado en un grupo más grande que se denomina SIX, ha lanzado ya en el año 2023 una bolsa totalmente basada en blockchain, ¿no? Se llama así, es SDX o es la Digital Exchange, bolsa digital, 100% digital en toda la cadena, desde la emisión hasta el trading, hasta la liquidación y custodia, ¿no? Esto yo creo que es el signo de los tiempos. Veremos por dónde va. También hay que tener un poquito de cuidado con las tecnologías, ¿eh? Por señalar un ejemplo, los NFTs, ¿no? Que de repente se pusieron muy de moda y que representaban para poder comerciar en productos de arte y en otros elementos, y que parecía que iba a ser un boom tremendo. Y bueno, pues aquello se ha ido desinflando, ¿no? El metaverso, ¿no? Que parecía que también nadie iba a vivir en el mundo real, todo el mundo iba a vivir en el metaverso, y eso poco a poco también se ha ido. O sea, hay que ir viendo estas nuevas tecnologías, cómo se van aplicando poco a poco, y cómo se van generalizando. Para mí, y termino con esto, son instrumentos, y como tales instrumentos sirven para otras cosas. Lo importante no es el criptoactivo, lo importante es qué hay detrás de eso. Es decir, ¿cuál es el negocio? Por eso a mí el mundo de las criptomonedas no me interesa demasiado, porque en la bolsa nosotros no negociamos, por ejemplo, no negociamos divisas. No me interesa invertir en dólares o en yenes o en libras. Lo que me interesa es invertir en empresas norteamericanas o británicas o japonesas, y ver qué hay detrás de eso, ¿no? La moneda en sí es un instrumento de pago, no es una inversión. Y por eso a mí me parece que el mundo de las criptomonedas tiene los pies de barro, porque no identifica un activo respaldado por algo real. Identifica, bueno, eso, insisto, un medio de pago que, en función de que haya más o menos demanda, puede subir y bajar el precio, y por lo tanto no me interesa, no me parece que sea tampoco interesante para el ahorrador que quiere convertirse en inversor sensato. Pues pienso sinceramente lo mismísimo que usted. Lo que ocurre es que el mercado, vaya usted a saber, no está dándome la razón, porque hoy una de las criptomonedas más reseñables pues ha llegado a un máximo de 80.000 euros por criptomoneda. En este caso no quiero referirme a ninguna, pero sí quería decirle que tiene usted razón. Yo hablaría con buen criterio de que los llamados criptoactivos no dejan de ser lo que llaman algunos la tokenización, ¿no? Eso es decir, amparados por la seguridad, digamos, notarial que da la blockchain, llamémosle en red, amparados sobre ese mecanismo que puede servir para muchas cuestiones financieras y de otra índole. Tenemos detrás los activos, que puede ser desde un cuadro, un inmueble o lo que fuere, y eso usted hace referencia a eso para nuestros oyentes, y perdónenme mi ignorancia,
a los criptoactivos, por lo tanto, puede llamarse o no tokenización a esto que usted llama criptoactivos, ¿cierto? Sí, es una forma, la tokenización es el proceso, ¿no? En el que un activo se representa a través de la tecnología blockchain, sí, porque bueno, se identifica como tal. Los tokens, ¿no?, son esa especie de fichas, ¿no?, que repito de nuevo, representan otra cosa. Es que a mí lo que me interesa es qué es lo que representan, no la cosa en sí, o sea, no el elemento en sí. Creo que eso es una barrera de cultura financiera que tendremos poco a poco que ir rompiendo, ¿no? ¿Usted qué me vende? Me vende la capacidad de alquilar un edificio, me vende la capacidad de participar en los beneficios de un negocio, de distribución, de agricultura. ¿Qué es lo que me vende? ¿Qué es lo que hay debajo? Y luego, ¿cómo se representa eso? Bueno, pues de la manera más eficaz posible, es muy bueno, pero esto ya lo hemos visto. Los que por suerte o desgracia llevamos muchos años en esto ya lo hemos visto. Cuando yo empecé a trabajar ya por los finales de los 80, todas las acciones que se negociaban en la bolsa se representaban mediante títulos físicos, es decir, lo que vemos en las películas o colgados en las paredes de algunos bancos, ¿no? Las acciones eran papeles que había que contar, que pesaban, que había que transportar y que había que custodiar y guardar en cámaras acorazadas. Eso en los años 90 se acabó, es decir, se llegó a un acuerdo y todo se representó mediante anotaciones en un sistema informático. Y creemos y confiamos en que el gestor de esas anotaciones me garantiza la propiedad de determinado número de acciones. Pero lo importante, insisto otra vez, es qué representan esas acciones, no qué es la fórmula o el modo de representación. Y blockchain es una técnica que permite abaratar y agilizar, depende de qué procesos, y se puede aplicar a muchísimas cosas y también al mercado de valores, ¿no? Pero, insisto, y no quiero ser aburrido, es que no me interesa. Lo que interesa es usted cómo va a hacerme más rico, ¿no? ¿Qué me vende? Don Jesús, como siempre, la sensatez que le da toda su experiencia inigualable. Podemos hablar un poco al final de su semblanza, con un resumen, pero decirse eso creo que en su mundo, la ignorancia, creo que tiene que ver con la volatilidad. Quiero decir, volatilidad en el sentido, pues eso, de que hay algunas empresas muy sólidas. Yo quisiera referirme a ello porque sin duda la Latibes es de empresas tremendamente sólidas, pero usted también domina el mercado de las pymes a través de BME. Repito a nuestros oyentes, BME son las siglas de Bolsa y Mercados Españoles, que incorpora, como usted como director general también, a la Latibes, que serían los índices bursátiles de las empresas más representativas. Yo me atrevo a sugerirle dos cuestiones. Teniendo en cuenta esa volatilidad y que sin duda la pequeña y mediana empresa y la scale up, o sea, la más pequeña pero que tiene un amplio crecimiento, ¿podría usted, si le cree necesario, explicarnos esa incorporación que usted ha hecho a la pequeña y mediana empresa a través de esas dos, digamos, plataformas bursátiles, si me atrevo a decirlo, ya que son tan tecnológicas sus bases de finanzas? Y también, además de esto, ¿qué posibilidades seguro que usted ha planteado, y esta pregunta viene a colación de esto, de que ustedes trabajan en la pequeña y mediana empresa aquí, de que hubiera una Latibex que incorporara, que diera expectativas a esas pequeñas y medianas empresas de América Latina que se incorporen al Latibes, igual que ustedes han hecho con el IBEX 35 a las pequeñas y medianas empresas españolas, y que eso sería un gran puente de comunicación entre la Unión Europea y América Latina y Mercosur, porque posibilitaríamos la incorporación de un 90% de empresas que son pequeñas y medianas, y hay algunas que son realmente geniales y que tienen un amplio crecimiento. ¿Comprende mi pregunta? Vamos a resumirla. ¿Hasta qué punto ustedes, que aquí tienen una plataforma BME Growth de pequeñas y medianas empresas y Scale Up, y tienen también
como gestores que son magníficos y los primeros en digitalizarse y por lo tanto en romper la barrera a la velocidad de la luz del IBEX 35, ¿por qué no hay un Latibex de pymes? Esa es mi pregunta, aunque usted puede explicar a nuestra audiencia todo. Pues la verdad es que es una magnífica pregunta y ha dado usted en el clavo, porque lo que queremos precisamente es abrir la posibilidad de que haya empresas iberoamericanas de tamaño mediano y pequeño cotizando también en nuestro BM Growth, ¿vale? El Latibex está enfocado en empresas ya muy grandes, que ya tienen una negociación en su país de origen, ¿vale? Y que quieren hacer lo que en nuestra jerga llamamos un dual listing, una cotización dual en otro país, ¿vale? Esto es diferente. Lo que estamos hablando es la posibilidad de que una empresa de tamaño mediano o pequeño que quiera expandirse, que quiere ampliar capital, que quiere conocer nuevos inversores, hacerse también notar en España y en Europa, utilice este segmento de empresas medianas y pequeñas de alto crecimiento, el que hemos llamado BM Growth o el BM Scale Up, para listarse directamente aquí. Y esto ya tenemos un ejemplo. Estamos trabajando con el segundo, una compañía mexicana que cotiza además precisamente en la bolsa mexicana, pero que es de tamaño pequeño y que se listó ya el año pasado en el BM Growth y oye, pues ahora resulta que tiene más operaciones y más liquidez en el BM Growth que en su país de origen. Pero es que estamos también trabajando con otra empresa peruana para hacer exactamente lo mismo y espero que en el año próximo seamos capaces de volver a este programa con algunos ejemplos más de empresas, insisto, iberoamericanas que directamente se pueden empezar a cotizar en este segmento especializado en empresas medianas y pequeñas, ese BM Growth. Y yo creo que eso es el reto, porque, insisto, las empresas muy grandes, mire, las empresas muy grandes cotizan donde quieren y no necesitan tanto de ayudas, pero las empresas pequeñitas sí necesitan un camino y acercarse a los inversores donde los inversores están. Y yo creo que eso es una buena fórmula. Más todavía si quieren desarrollar su negocio en España y en Europa. Pues usted acaba de hablar ciertamente yo lo he seguido a usted hace una temporada para invitar a su persona y a su grupo a este programa y es usted admirable, sinceramente, y me permite hacerle la pelota también, porque si no le reconocería ante nuestra audiencia. Después de seguirlo, usted acaba de dar una de las claves que, en definitiva, mi pregunta es consecuencia de haberlo escuchado y creo que me gustaría hacer un recorrido, claro que sí, el próximo año, cuando ustedes favorezcan esas pequeñas y medianas empresas de América Latina. Y me gustaría, don Jesús, que esto se pusiera en marcha y usted es el primer pionero en muchas cosas. Sinceramente, no solo le respeto y le admiro, sino que aprendo muchísimo de usted. Creo que deben de acercarse en estos nuevos medios de comunicación. Yo tengo un amigo que estuvimos reunidos del colegio, que está en Madrid y que trabaja en data centers. Entonces, ¿quién iba a creer que Florentino tiene su máxima aspiración en data center? O sea, eso que llamamos centros de datos en español, y que creo que deberíamos de considerar que nuestra lengua materna es la mayor lengua materna de Occidente, y decir que también se puede decir data center y centro de datos sin problemas, porque es una cultura hermana al día de hoy que reconoce los valores democráticos y demás, la anglosajona, y que somos la minoría mayoritaria. Incluso le diré que ayer por la noche amigos míos de Florida, perdóname la vanidad, me han comunicado de Miami, que suena muchísimo como secretario de Estado, sin duda, entre los tres ministerios más importantes de los Estados Unidos, Marco Rubio, al cual conozco personalmente, y por lo tanto creo que el mundo latino está implícito en la cultura de Estados Unidos y por lo tanto la mayor emergencia anglosajona. Creo que debemos de tender puentes ante los enormes retos que nos quedan por delante. Usted es un exponente, no solo a través de Latibex, sino de ese apoyo a la pequeña y media empresa. Por lo tanto, en usted se une dos de los valores esenciales de la
desarrollo y prosperidad de los pueblos, la pequeña y mediana empresa y ese vínculo que tiene usted desde aquí con las empresas de América Latina. Cito, yo no quisiera ser muy pesado, pero me atrevo a sugerir antes de pasar a algunos corresponsales, pero creo que debemos de tender puentes también hacia Iberoamérica, y eso significa tender puentes al mundo de la lusofonía, al mundo brasileño y portugués. Sin duda. Bien, entonces, si me permite, querido director, sé que estarás ocupado por ahí en múltiples grabaciones, pero el señor Gilson Carmini seguro que siempre tiene alguna atinada pregunta que hacerlo. Estimado director, don Gilson, ¿tiene usted ante este invitado de verdadera relevancia alguna pregunta? Don Gilson, hable. Claro que sí, mi querido hermano, un saludo cordial a todos que están participando, en especial a don Jesús, que nos ha traído hoy un tema muy importante, un tema que está día a día se desarrollando en los países de los tercer mundo, ¿no? Que somos acá en Sudamérica, que es la parte de bolsa de valores, la parte de digamos económica, ¿no? Inversión. Actualmente, ¿no? Quería hacer una pregunta para él sobre lo que está faltando para la América del Sur, dar la seguridad jurídica para las inversiones internacionales. Nosotros vemos que hay muchas oportunidades en Sudamérica, pero debido a la falta de seguridad jurídica o otros factores de documentos y etcétera, esas inversiones no se dan. Muchas veces se va a países maiores acá de América del Sur, como Brasil y hasta mesmo Argentina, que ahora anda un poco golpeada, pero de igualmente sigue recibiendo también esas inversiones. A los otros países, lo que faltaría para que esas inversiones lleguen con seguridad y no sea un proyecto que intentan y acaba no evoluindo. Y el tema principal de todo eso también nosotros queríamos preguntar. Paraguay ultimamente recebeu el sello verde, ¿no? Que es un sello que viabiliza, ¿no? La seguridad jurídica de inversiones en el país. Gostaria que usted nos explicasse, caso usted conozca, o que sería ese sello verde para los oyentes y también la importancia que eles tendría en otros países de Sudamérica para que pueda captar inversiones internacionales. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, Gilson. Yo he hablado antes de la sostenibilidad y de la importancia que tiene la sostenibilidad desde el punto de vista de la compañía que necesita financiarse y desde el punto de vista del inversor. Ninguna duda a que Paraguay, y si no recuerdo mal Uruguay, también recientemente han tenido reconocimientos internacionales. Me va a disculpar porque no conozco exactamente las características del sello verde, pero sí sé que se han hecho muchos esfuerzos desde instituciones financieras internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial para poner en marcha iniciativas que puedan calificar, que puedan señalizar países o empresas de ciertos países que, como usted decía, no sean solamente de Brasil o de México, sino también de países más pequeños. Bueno, yo creo que no hay ninguna duda de que por ahí está el futuro, ¿no? El esfuerzo de estos países y empresas de hacerse ver en el mapa, de hacer ver que a pesar de que el país es más pequeño, tienen un nivel de calidad y usted lo ha dicho, yo creo que la seguridad jurídica, la seguridad regulatoria, ¿no? Es fundamental. En el largo plazo el inversor necesita que no cambien las reglas de juego o que las reglas de juego no les sean desfavorables cuando él llegó con otras expectativas o con otras promesas, ¿no? Yo creo que ahí hay que ser extremadamente cuidadosos, ¿no? Lo repetimos permanentemente también en los foros, la TIBEX, ¿no? Es muy importante tener una visibilidad en el medio plazo. En el largo plazo
uno nunca sabe, ¿no? Pero por lo menos en el medio plazo tener una visibilidad estable, de saber dónde voy a pisar en los próximos años, y eso es fundamental. Por eso yo creo que combinando ambas cosas, ¿no? La regulación y la sostenibilidad, tendremos más oportunidades de recibir inversión en Iberoamérica, incluso, repito, en países más pequeños. Pues muchas gracias, don Jesús González Nieto Márquez, director gerente de Latibex. Y ahora, antes de pasar, repito que tenemos algunos corresponsales en México y tal, que les voy a dar la palabra y que ya estamos finalizando el programa, don Jesús. Me atrevo a decir, Foro Latibex, que está en la 26ª edición, y también Latibex como plataforma de inversión, 1, ¿han cubierto sus expectativas? Y 2, ¿qué opina de este Foro Latibex que tenemos aquí en puertas en este mes de noviembre, estos próximos días? Me refiero a que si Foro Latibex, que obedece a esa plataforma de Latibex, cree que tiene todavía no solo las expectativas, sino esa proyección, y ilusionenos un poco, porque creo que desde aquí nuestros hermanos en América Latina necesitan todo nuestro apoyo de inversión, y sin duda es usted está en una atalaya esencial para que nos anime a que vamos a tener ese respaldo. Y disculpe, solo le solicito que si puedo hablar de Foro Latibex, se lo agradecería, y un poco hacer la promoción de esta cercanía, porque sé que usted está ocupado y ya tiene para esta última pregunta, y por tanto quisiera que dijera lo que estime pertinente para cerrar el programa, y luego lo despediremos si quiere algunos desde aquí, por la importancia que tiene su persona y lo que posibilita esa inversión. Repito, Foro Latibex y las expectativas y el futuro. Perfecto. Pues ninguna duda, el Foro Latibex, una vez más, va a reunir empresas de toda la región con en torno de 60 grandes inversores institucionales interesados en esas compañías, no solamente en las que acuden, sino en los países donde estas compañías desarrollan, porque estas compañías se convierten en verdaderas embajadoras de los países de los que provienen. Yo creo que la única manera de generar más inversión es generar confianza, y para generar confianza hay que explicar las cosas, hay que reiterar esas explicaciones año tras año. Por eso todos los años celebramos este Foro Latibex, todos los años invitamos en número más amplio y más diverso de compañías, y desde luego para nosotros tiene un gran valor, y creo que lo tiene para los inversores, no importa si luego invierten a través del índice Latibex o invierten directamente en los mercados locales, como resulta en muchísimas ocasiones, ¿no? O utilizan otro tipo de vehículos como fondos o sociedades de inversión. Lo importante es que, como decía al principio, sigamos entre todos en la tarea de educar a los inversores, de educar a las compañías y de acercar unos y otros para que, en la medida de lo posible, vaya creciendo cada vez más esa inversión de un lado a otro del Atlántico y con doble sentido. Pues usted tiene de nuevo la razón, y disculpe que estamos en momentos digitales diversos. En cualquier caso, nos ha dado una lección de posibilitar esos encuentros, esos enlaces. Creo que estamos a su disposición desde Prensa Mercosur para relanzar el mensaje de inversión y de, por lo tanto, de confianza, que haya más diálogo, que las tecnologías, como hemos comprobado, lo permiten, que todavía han faltado acentos mexicanos, acentos bonaerenses. Don Humberto Benedetto, un europarlamentario que también tiene empresas privadas y es autónomo en Argentina, vinculados al mundo de la gastronomía y el turismo, y que colabora con nosotros, nos ha señalado que está muy interesado en, desde Argentina, seguir, y desde, por lo tanto, los parlamentarios de Mercosur, seguir tendiendo puentes. Creo que hay un asunto pendiente ahora que están examinando a los nuevos comisarios de la Comisión Europea, por lo tanto del Ejecutivo Europeo, a que finalicen de una vez el tratado entre la Unión Europea y Mercosur, que es el mundo al que debemos mirar, un mundo que
habla nuestra lengua, que tiene nuestra base jurídica, que tiene nuestra base metafísica, cultural, donde hemos unido los océanos durante 300 años, ese mundo que Jesús González tiende puentes desde el 90 y pocos a través de las plataformas digitales y a través de esa plataforma ejemplar que es Latibex, un mercado de valores latinoamericanos en euros, que reúne a las mayores empresas cotizadas de Iberoamérica y que durante, repito, casi más de 30 años posibilita a través del señor González, que es un colaborador de también BME Growth, o sea, que hace casos a las pequeñas y medianas empresas, y esa plataforma es un privilegio que cuente con nuestra total disposición, porque es por aquí donde realmente se cumple la prosperidad de los países. La demagogia, el populismo, el repartir lo que no se ha creado. Si no hay tarta, no hay reparticiones, señores. Háganme caso. Soy un gran defensor de los mercados, y este mercado que defiende don Jesús González Nieto Márquez es un gran albadonazo, porque estamos uniendo a Latinoamérica con la esencia de la productividad y por lo tanto de la prosperidad. Háganme caso, este es el camino. No es el camino no favorecer a los mercados. El mercado es la voz de todos nosotros cuando ponemos y depositamos nuestras votaciones en forma de dinero. Ese es el verdadero y el mercado habitual. Y este señor representa a la élite de esos mercados. Yo soy un seguidor de don Jesús González Nieto y espero que se posibilite en el próximo programa, a través de este foro latinoamericano, que exista una plataforma, pequeña y mediana empresa, pujante empresa, emprendedora y tecnológica empresa de Latinoamérica dentro del Latibex. Al igual que el IBEX 35 tiene su réplica en 160 o 70 empresas, no me acuerdo ahora del número, a través de esa plataforma de pymes que es BME Growth. Él acaba de decirnos hoy que quiere posibilitar eso a través de Latibex Pyme, Latibex Growth Pyme. Es un magnífico programa si conseguimos esto. Dígame usted, don Jesús, y retiro lo dicho si no me dice que eso se puede posibilitar a nuestra audiencia. Y despedimos el programa con sus últimas palabras, don Jesús. Muy bien, pues totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros. Yo creo que ese es el objetivo. Vamos a intentar que no solo las empresas grandes, sino las medianas y pequeñas formen parte de nuestra familia en BME. Estamos totalmente abiertos y una vez más, muchísimas gracias por este programa. Enhorabuena. Ojalá vaya creciendo y vaya teniendo cada vez más eco. Muchas gracias. Pues después de don Jesús, solo queda decirnos hasta pronto, mi gente. Con gente como don Jesús podemos volar hacia la nueva realidad que es la prosperidad de toda nuestra cultura. Gracias, don Jesús, y gracias a mi gente. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.